Amigos oyentes de Radio Panamá, nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en estos momentos con Leandro Polgar, presidente de Ceibal. Mucho hemos hablado en Panamá en torno al tema de las computadoras, la propuesta del Ministerio de Educación de adquirirlas, la respuesta de la población, si se las compra a una fundación, si no. Y nos hemos interesado ya en esta cobertura en Uruguay poder llegar a Montevideo y conversar con el presidente del Plan Ceibal para conocer de qué se trata y poder entender cómo se aplican estos modelos en otras partes del mundo. Don Leandro, gracias por habernos recibido. Qué gusto saludar. Por favor, muchas gracias por la visita y por interesarse por Ceibal. ¿Qué es el Plan Ceibal? ¿Cómo se le puede explicar a los oyentes en Panamá cómo nace esta iniciativa en Uruguay que ya se ha transformado, que ha logrado hitos? Porque hace pocos días pudimos saber que se graduó una de las jóvenes que adquirió la primera computadora en su momento. Bueno, Ceibal hoy es un centro de innovación con tecnologías al servicio de las políticas educativas. En 2007, de acceso a las tecnologías, tratar de acortar la brecha digital, la brecha de acceso a dispositivos y la brecha de acceso a Internet. Ese proyecto luego se transformó en un plan y ese plan hace poco tiempo se transformó, se graduó en una agencia de innovación con tecnologías al servicio de las políticas educativas. Es una política que lleva 17 años de implementación, 4 gobiernos distintos de diferente signo político y que ha continuado desarrollándose desde ese entonces. Hoy igual es una organización compleja en cuanto a que tiene 7 verticales de trabajo, ¿no? Que también tienen que ver con los ciclos de innovación por los que ha pasado Uruguay para que Ceibal se desarrolle. Como comentaba al comienzo, Ceibal fue la primera implementación del programa One Laptop per Child en Uruguay, pero rápidamente Uruguay se dio cuenta que ese programa no era todo lo que se necesitaba y todo lo que buscábamos. Es cierto también que las tecnologías en 2007 son muy distintas de las tecnologías en 2024. Eh, y lo que hizo Uruguay exitosamente, más que aplicarlo bien, fue transformarlo bien. Eh, Uruguay logró hacer el despliegue de dispositivos rápidamente. En 2009 ya estaban todas las escuelas, todos los centros educativos, todos los estudiantes del sistema educativo público con dispositivo a nivel de primaria. Y poco después todas las escuelas tenían algún tipo de conectividad a Internet. Uno podría decir, bueno, misión cumplida, ese era el objetivo de Buena Charla al comienzo, pero lo cierto es que Uruguay rápidamente se dio cuenta que tener acceso a dispositivos y tener acceso a conectividad es solo condición necesaria, pero no suficiente para que se transforme. Ni los aprendizajes, ni los niveles de uso y calidad de uso de las tecnologías digitales para desarrollar habilidades digitales. Entonces igual tuvo que hacer como un recorrido que yo siempre comparo con las matrioshkas, las muñecas rusas que están una dentro de la otra. Bueno, se atendió la brecha de acceso a dispositivos, eso no era suficiente, se atendió la brecha de acceso a Internet, eso no era suficiente porque la velocidad de Internet importaba, entonces hubo que seguir trabajando. Después se vio que se necesitaban contenidos, entonces se desplegaron plataformas, después de eso formación para los docentes, para poder aprovechar las plataformas con los dispositivos y en Internet, y así sucesivamente hasta tener 7 verticales. Hoy Ceibal tiene 7 verticales de trabajo que son sumamente complejas. Tiene un área de logística, entrega dispositivos a todos y cada uno de los estudiantes del sistema educativo público de Uruguay, pero no solo los entrega a razón de 180.000 dispositivos por año, porque entrega dispositivos a los estudiantes que reciben por primera vez, pero recambia cuando están en tercero de escuela, vuelve a recambiar cuando están accediendo a secundario y vuelve a proveer cuando están en el bachillerato, que serían los últimos 3 años de la secundaria, para algunos programas. Pero no solamente eso, sino que además recupera aquellos dispositivos que están saliendo de utilización y los recicla. Y no solamente eso, sino que además repara a los dispositivos que están en funcionamiento en el parque, a razón de 37.000 reparaciones por mes en 19 centros de reparación distribuidos por el país y centros de reparación móvil. Entonces, es una operación compleja que brinda Ceibal a todo el sistema educativo público como una organización que en Uruguay es un formato que se utiliza, que es una empresa paraestatal. En definitiva, es una empresa pública, o sea, del gobierno, del Estado, que funciona a través del derecho privado.
El directorio, el consejo directivo de esa empresa está compuesto por el ministro de Educación, la presidenta de la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública. En Uruguay, el Ministerio de Educación y la Administración Nacional de Educación Pública son autónomos, independientes. La Administración Nacional de Educación Pública es la que corre la operación de la educación en la cotidiana, o sea, maneja las escuelas, decide el currículum. El Ministerio de Educación, en lo que es educación básica y pública, el vínculo que tiene es de mencionar las grandes líneas de política educativa, pero no tiene incidencia en la operación cotidiana. Cuando usted habla de dispositivos, Sí. ¿A qué nos referimos? ¿A laptops, computadoras? Sí, nosotros tenemos en el parque de dispositivos, tenemos tablets, laptops, pero también, y ahí esos son los 180.000 que refiero por año, ¿no? O sea, hay tablets y laptops. Pero además, igual, aparte, entrega también drones programables, placas programables, multisensores, microscopios digitales, laboratorios, insumos para laboratorios digitales, drones programables y demás. Equipamiento tecnológico que se utiliza en el centro educativo. Pero no solamente eso, sino que además tiene un área de desarrollo profesional docente. Es decir, la parte de infraestructura y equipamiento es solo una pequeña parte de lo que hace Ceibal en su oferta. En definitiva, nosotros hoy lo que decimos es que Ceibal es la organización que se encarga de que el futuro esté equitativamente distribuido en cada comunidad educativa del país. Ese es el objetivo. Y para eso lo que pone a disposición es una cantidad de talento muy variado que está al servicio del sistema educativo y que el servicio le puede brindar sea con infraestructura, dispositivos, con entrenamiento a los docentes, con eventos puntuales, con plataformas digitales. Ceibal tiene un ecosistema con un single sign-on que le permite al estudiante del sistema educativo público acceder a más de 8 plataformas. Dentro de ellos está el LMS, que es el sistema de gestión del aprendizaje que durante la pandemia fue tan necesario. Se llama la plataforma CREA, ese es el ámbito de interacción entre el docente y el estudiante. Pero además hay otras plataformas adicionales. Está la plataforma, por ejemplo, dos plataformas de matemática, una plataforma de lengua, una plataforma de pensamiento computacional y robótica, una plataforma de enseñanza de inglés. Entonces, todo ese ecosistema de plataformas y de servicios digitales también lo provee Ceibal y brinda ese servicio. Cuando hablamos del dispositivo de la computadora y de las plataformas, hay gente que escucha, ¿se le dieron o se le van a dar dispositivos a los niños? Esa laptop, esa tablet, ¿qué condiciones tiene? Me refiero a programación, tecnología, para que el niño, para que tenga fines educativos directamente y no pueda ser usada para otro fin. En realidad, Ceibal ha ido mejorando su estrategia de dispositivo a lo largo de su historia. Hoy, el dispositivo que recibe la laptop, la computadora que recibe un estudiante de la educación primaria de Uruguay, es tan poderosa como la computadora que usa alguien para trabajar en la cotidiana, cualquier adulto que lo utilice para trabajar. Lo que sí tiene son configuraciones especiales para que esté optimizada para el ecosistema que crea Ceibal. Por ejemplo, nosotros les mandamos las indicaciones a quienes manufacturan las computadoras para que estén construidas de tal manera que sean más fáciles de reparar y podamos repararlas más rápidamente. Por ejemplo, Ceibal descubrió que si un docente entra al aula y se encuentra con que de un grupo de 20 estudiantes, 6 tienen la computadora rota, bueno, ese docente va a decidir no utilizar la computadora para enseñar o aprender ese día y durante toda la semana, ¿no? Entonces, Ceibal tuvo que crear un nivel de reparación que fuera lo suficientemente ágil como para que en este momento, en el 80% de los casos que una computadora se rompe, vuelve a las manos del estudiante en menos de 3 días. Tenemos un servicio técnico muy, muy bueno, mucho mejor que cualquier marca de ordenadores privada que esté disponible en Uruguay. Y eso se podría pensar que es una decisión tecnológica y no, es una decisión pedagógica en realidad. Entonces, Ceibal provee ese servicio con el objetivo de darle continuidad a lo educativo, pero también provee el servicio de acompañar a los docentes en cómo poder aprovechar esas tecnologías de mejor manera en el aula y cada vez más. Digamos. Si le preguntaran a qué empresa o a qué compañía se le ha encargado la fabricación de estas computadoras que utilizan los jóvenes con Ceibal. Eso ha ido variando. Ceibal tiene una estrategia en la que
crea los planos, diseña las especificaciones del tipo de dispositivo que utiliza. No siempre fue así, ahora tenemos las capacidades para hacer eso. Antes solamente escribíamos los pliegos para la compra y se hace un llamado público y ganan los oferentes que tengan la mejor combinación de acuerdo a una rúbrica de evaluación que se crea para el pliego licitatorio cada 2 años más o menos. Entonces, los proveedores han ido cambiando en la historia de Ceibal. Es cierto que se mantienen dentro de 5 o 6, que son los que siempre se presentan. Uruguay es un ejemplo de tener políticas de Estado, es decir, que se crea un proyecto, se hace plan y luego termina siendo una institución, un organismo dentro del gobierno. ¿Qué dicen las estadísticas, los resultados tras la implementación de Ceibal en su momento hasta el día de hoy? Bueno, eso es una conversación súper interesante y es una conversación crucial para esto mismo que tú traes del tema de que algo se convierta en una política de Estado. Ceibal, en sus comienzos, estuvo en cuestión. Se cuestionó que, bueno, se entregaron dispositivos a todos los estudiantes, se desplegó Internet y los resultados, por ejemplo, en el aprendizaje de matemáticas no mejoraban. Entonces salió un paper, recuerdo de la Universidad, del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de la República del Uruguay, que decía esto mismo, que era una investigación, un proyecto de investigación muy bien hecho, que decía, bueno, hay acceso a dispositivos y no hay mejoras en el aprendizaje de matemáticas. Lo que pasa es que eh, esa información hay que ponerla en el contexto. ¿Por qué? Porque Ceibal había sido creado para cortar la brecha del acceso a dispositivos. El desafío de las mejoras de aprendizajes viene después. Entonces, los resultados de Ceibal son multifactoriales. En lo que uno podría decir en el acceso a dispositivos, Uruguay es el país más equitativo del mundo en lo que tiene que ver con, de la región, perdón, en lo que tiene que ver con acceso a tecnologías digitales para la educación, sin duda. Hasta el día de hoy, en el 40% de los hogares, el único dispositivo tipo computadora al que acceden es la computadora de Ceibal. Entonces estamos hablando de que a nivel de acceso y de equidad en el acceso, el éxito es total. A nivel de equidad en el acceso a Internet, por ejemplo, en 2023 logramos llegar al 100% de los centros educativos del país conectados a Internet de alta velocidad. Y ahí, cuando digo Internet de alta velocidad, estoy diciendo 4G mínimo. Y eso también es un logro que casi ningún país puede hablar de ese nivel de despliegue y ningún país de la región puede hablar de ese nivel de acceso a esa velocidad en el 100% de los centros educativos. Por otra parte está, bueno, si uno mira los resultados en los aprendizajes, ¿no? Hace poco se publicaron los resultados de la prueba ISINS, que es de las habilidades en pensamiento computacional y en habilidades digitales, y Uruguay mantuvo a pesar de la pandemia, sus resultados. Es cierto que en comparación con Finlandia, Dinamarca, Alemania, Uruguay está por debajo, pero es el único país de Latinoamérica que fue capaz de presentarse. Entonces, de nuevo, es todo tanto cuanto lo que permite este nivel de acceso tan amplio es comenzar a participar en un grupo de pares que están definiendo la educación del futuro, ¿no? Y que está definiendo las habilidades que los estudiantes del sistema público deberían estar adquiriendo para poder tener un proyecto de vida feliz en el siglo XXI, en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, a la pregunta concreta de, bueno, ¿cuáles son los resultados? Hay muchísimos resultados. Lo que pasa es que es como de un espectro tan amplio que uno tiene que hacer doble clic para mirar cada una de las verticales. En muchos está en camino, porque hay muchos aspectos que son condición necesaria, pero no suficiente para que se transforme de repente los resultados de aprendizaje en lengua o en matemática, simplemente por tener acceso a dispositivos. Eso ya sabemos que no funciona. Quiero volver al principio. En primera instancia, ¿cómo se eligió a qué jóvenes se les iba a entregar un laptop? ¿Y cómo era el proceso y cómo es ahora? Es decir, el Estado le da al niño, al adolescente la computadora, ¿y qué es lo que recibe el estudiante? El estudiante recibe un dispositivo tipo tablet cuando cumple 6 años y entra al sistema educativo público. Hay una tablet y ese estudiante es dueño de esa tablet hasta que en tercero de escuela, digamos 8 o 9 años,
ese dispositivo se recambia por un dispositivo tipo laptop. Y ese dispositivo los acompaña hasta sexto de escuela. En séptimo, cambian el dispositivo, recambian por otra tablet. Y en, digamos, noveno, cuando culminan noveno, está la posibilidad de volver a recambiar si toman los cursos o los caminos más de programación o ese track, digamos. Pero se le da ahora a todos los niños de escuela pública. Exacto, todos los niños. Todo niño que entra a una escuela pública se le da una tablet o una computadora después. Exacto. Y en primera instancia, ¿a dónde se enfocó en llegar primero? Primero fue a la primaria. En Uruguay comenzó así, en primaria y en comunidades rurales. Pero bueno, de nuevo, era 2007, las únicas computadoras que tenían un precio accesible y que se podían desplegar en esas condiciones era la que estaba proveyendo en aquel momento One Laptop Per Child. Pero hoy por hoy la composición de las tecnologías ha cambiado mucho, se podría empezar. Esta inversión año a año, ¿a cuánto asciende? Y a su vez, ¿ha podido Ceibal conseguir una rentabilidad de la misma o es una inversión que el Estado hace en los jóvenes y en el futuro? No, definitivamente queda claro que Uruguay ha obtenido una rentabilidad de este proyecto y no en vano Uruguay se posiciona como un hub tecnológico en la región, un exportador grandísimo de software per cápita en el mundo, un país con un nivel de talento disponible en tecnologías que es muy alto también para la región. Obviamente que el medir correlación no implica causalidad o que podamos probar causalidad, pero queda bastante claro para cualquier persona que vive en Uruguay que la incidencia de Ceibal en cambiar la lógica del talento uruguayo ha sido grande. Eso no quita que todavía hay muchísimo más para hacer o para aprovechar, sin duda. Y en cuanto a lo que ha sido la inversión, en Uruguay, si uno piensa, bueno, ¿cuánto cuesta esta inversión? Estamos hablando de unos $100 por estudiante, históricamente. Lo que ha ido cambiando es cuánto los estudiantes obtienen a cambio de esa inversión en ciclos sucesivos de mejora, digamos, ¿no? O sea, al día de hoy, por esos $100 de los contribuyentes, los estudiantes obtienen un valor multiplicado respecto del que obtenían en el pasado. Estamos hablando de una rentabilidad a futuro, es decir, Ceibal no es un organismo, una empresa o una institución que genere rentabilidad de por sí de la inversión. La inversión se hace en el futuro de los jóvenes y en el país. Exacto, sí, Ceibal tiene una línea que ha comenzado hace un tiempo, que es la línea de internacionalización. Bueno, esa línea de internacionalización, digamos, tiene una línea de ingresos, pero que estamos hablando que no llega al 2%, 3% de lo que es el presupuesto de la organización. Esa línea de internacionalización o venta de consultoría, de servicios, de explicar cómo se hace una transformación digital equitativa a nivel nacional, el único objetivo que tiene es no usar recursos de los contribuyentes uruguayos en trabajo fuera del país. O sea, que no hay un ingreso que sea significativo por eso. Ceibal recibe presupuesto del Parlamento directamente, es decir, que no ¿proviene del Ejecutivo o viene del presupuesto que se aprueba año a año en las instituciones del Estado? Viene del presupuesto que se aprueba año a año y es una sección, o sea, una unidad que depende del Ministerio de Educación y Cultura desde este periodo de gobierno. Antes era una unidad que dependía directamente de la Presidencia de la República, cosa que también hizo que pudiera existir en su momento, ¿no? Fue una creación que dependía directamente de la Presidencia de la República y que posteriormente pasó al Ministerio de Educación y Cultura. Los planes a futuro de Ceibal, ¿cuáles son? Porque ya sabemos que los estudiantes reciben su tablet y luego su computadora durante todo un ciclo estudiantil. ¿Qué sigue ahora? Ceibal hoy por hoy se para como un referente en transformación digital de la región. Lo que nos sucedió fueron 2 o 3 cosas muy significativas en este quinquenio. Una de ellas es la respuesta que pudo dar Uruguay a la pandemia y Ceibal en particular. Generó muchísimo interés de otros países en bueno, cómo podemos hacer una transformación digital equitativa en nuestro país, ¿no? Y ahí empieza lo difícil, porque es, bueno,
nosotros nos encantaría, pero no existe un sobre de ceibal deshidratado que uno pueda agregar agua y crecerá un ceibal. Sería maravilloso, pero no existe, sino que, como hablábamos recién, son 17 años ininterrumpidos de inversión, de sostener una política. $100 cada vez que se da una computadora, o $100 por año lo que se gasta. $100 por año es lo que se gasta en el estudiante, o sea, es un cálculo de lo que los 754.000 usuarios que tienen Ceibal le cuestan al Estado. Okay. Esa inversión después, o sea, hoy Ceibal, además de ser un referente en lo que es transformación digital, tiene un lugar como importante en ser una agencia de innovación que nivela el campo de juego entre las grandes tecnológicas y las tecnologías de punta, las tecnologías de frontera y el sistema educativo público. Esa nivelación de campo de juego es crítica porque normalmente lo que pasa con la administración pública y las empresas tecnológicas es que no hablan necesariamente el mismo idioma ni tienen el mismo tipo de equipos. Ceibal, por su composición, está compuesto por ingenieros eléctricas, ingenieras de sistemas, ingenieras en telecomunicaciones, psicólogos, economistas, una variedad muy amplia de profesionales al servicio de que lo que hablábamos antes, ¿no? El futuro esté equitativamente distribuido en cada comunidad educativa del país. Entonces, eso permite que Ceibal logre nivelar ese campo de juego y garantizar que las tecnologías que son viables de llegar al sistema educativo lleguen de manera equitativa. Entonces, en eso también se vuelve como un referente. Y lo siguiente es un área de proyección internacional muy fuerte. Hoy por hoy estamos trabajando con la ciudad de San Pablo, por ejemplo, con 2 estados en Sudáfrica, con un estado en Colombia, que están viendo cómo hacer su transformación digital y que ven en el modelo de Ceibal un modelo sostenible en el largo plazo. Obviamente requiere de trabajo, de voluntad política, de presupuesto y además de una estrategia a largo plazo, porque esto no es como una carrera de 100 metros, es más como una maratón perpetua. O sea, cada vez que te acercas a cortar la brecha, surge algo nuevo que alarga la carrera. Nos pasa con inteligencia artificial generativa. Para cuando los titulares sobre ChatGPT llegaron a todos los diarios en Uruguay, nuestros estudiantes ya hacía 2 años que estaban creando sus propios modelos de inteligencia artificial. Entonces, el contar con una organización como Ceibal permite amortiguar estas llegadas de tecnologías disruptivas a el ámbito público. Yo creo que eso es otro de los grandes beneficios que tiene Uruguay hoy por estos 17 años de Ceibal. Cada desafío tecnológico que llegue, sin duda Uruguay está más preparado que muchos países y que la mayoría de los países para hacer llegar esa realidad a el sistema de manera más equitativa, el sistema educativo público de manera más equitativa. ¿Cómo previene, y esta es la última pregunta, pero ha sido mucho cuestionamiento en Panamá cuando empezamos a hablar del tema de laptops y tecnología para los estudiantes? ¿Cómo se previene la vandalización de estas laptops o computadoras cuando están en manos del estudiante y que adquiera la responsabilidad de cuidarlas? Bueno, en Uruguay el fenómeno ha sido increíble, o sea, no hay un mercado negro de estos dispositivos, son tan ubicuos, tan comunes y tan reconocibles que prácticamente no hay un interés en hacerse de estos dispositivos para venderlos, no hay un mercado. No solamente eso, sino que además tenemos la manera de controlar centralmente esos dispositivos, si están prendidos, si no están prendidos, dónde están, y de bloquearlos a distancia. Entonces, es realmente poco atractivo, poco probable, y además meterse con un programa tan emblemático de la educación pública y tan amplio, realmente es algo no muy deseable para nadie. Entonces, realmente en Uruguay eso no se ha transformado en una dificultad. Creo que la respuesta es hacerlo tan ubicuo y tan amplio que no sea que la saturación de demanda no haga que el precio sea atractivo como para generar un mercado en torno a eso, y además el control
y la tecnología para hacer seguimiento y obviamente para actuar en el caso de que un dispositivo o se esté usando mal o sea hurtado o cualquiera de las realidades que pasa. Don Leandro Pulgar, gracias por habernos recibido aquí en Montevideo y bueno, estamos expectantes a cómo siga Ceibal y bueno, a las órdenes para cualquier detalle. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto. Sabemos que vamos a tener aquí representantes del gobierno panameño. De hecho, yo también he podido estar de visita y en conversación con miembros del actual gobierno en torno a algunas de las ideas que tienen acerca de transformación digital para la educación y demás. Y Ceibal, Uruguay, está a disposición para pensar, colaborar de la manera que sea necesario, porque entendemos que la transformación digital equitativa en educación es crucial para que toda la región pueda avanzar y logremos los objetivos que tenemos. Muchas gracias. Gracias.